A este taller regional sobre requisitos técnicos mínimos para la conexión y operación de centrales de generación eólica y fotovoltaica en sistemas de potencia, con fundamento en lo aprobado mediante la resolución CRIE 95-2018. También damos la bienvenida, aparte de los presentes, a un número similar de participantes que están conectados al sistema de videoconferencia. Hay participantes de México, Estados Unidos, de algunos países de Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, y me parece que hay alguien presente también de España. Así que les agradecemos la buena acogida que le han dado a este tema. Se ve que sin duda es un tema actual y de interés. Este taller ha sido organizado por CRIE con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, HIS, y tiene como objetivo una capacitación sobre, presentar los conceptos, las condiciones de conexión a la red, la integración y operación de los requisitos de reserva y otros aspectos relacionados establecidos en la resolución antes mencionada CRIE 95-2018, que regula estos requerimientos. Le vamos a ceder para unas palabras de un saludo a la señora Isabel von Grisheim, asesora experta enviada por el Programa de Energía Renovable y Eficiencia Energética en Centroamérica, conocido como 4E. Bueno, muchas gracias. Honorable gerente técnico, ingeniero José Roberto Linares, honorable secretario ejecutivo de la CRIE, ingeniero Giovanni Hernández, experto de sistemas de potencias de MPE, Marco Orbet, representantes del EOR, de los operadores del sistema y del mercado, reguladoras nacionales y agentes de mercado eléctrico regional, participantes. Que tengan todas y todos muy buenos días. Así mejor. En representación del programa 4E, que es Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica, implementado por la Cooperación Alemana, por la GIZ, y en el nombre del gobierno alemán, es un honor dar unas palabras de bienvenida a ustedes en este tan importante taller de capacitación organizado por la CRIE. Y pues ya hemos escuchado qué es el objetivo de hoy. Es ampliar nuestro conocimiento sobre las condiciones de conexión a la red, así como la operación de centrales de generación eólica y fotovoltaica que han sido establecidos en la resolución de CRIE 95-2018. Bueno, el programa 4E ha estado cooperando con el sector eléctrico ya en la región ya desde el 2010. Trabajamos en 6 países en una manera regional y ahora en nuestra tercera fase se continúa contribuyendo en el fortalecimiento de capacidades humanas, institucionales y condiciones marco regulatorias del sector eléctrico para la incorporación de energías renovables variables, así como en la expansión de también medidas de eficiencias energéticas. Estamos convencidos que a través de esos esfuerzos de cooperación disminuiremos el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, impactando de forma positiva en el medio ambiente. Y sé que tal vez uno se preguntan cómo se ha logrado avanzar hasta acá. Bueno, regreso a algunos años
Regresaré al año 2016, inicios de 2017, cuando el ente operador regional, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, elaboraron una serie de recomendaciones a considerar un código de red regional para la integración de energías renovables en Centroamérica, propuesta que fue remitida por el EOR a la CRIE en abril 2017. Dichas recomendaciones fueron revisadas por la CRIE con el apoyo de la GIZ y este proceso se finalizó en marzo de 2018. Luego del proceso de la consulta pública que realizó la CRIE, las recomendaciones fueron añadidas al Reglamento de Mercado Eléctrico Regional y fueron publicados en octubre del año pasado, a través de lo que todos nosotros conocemos, que es la resolución de CRIE 95-2018. Y pues, ¿en qué estamos trabajando nosotros en este contexto? Aparte de apoyo con capacitaciones, a partir de esta publicación, la GIZ estará brindando asistencia técnica a las reguladoras nacionales de la región para armonizar sus reglamentos nacionales con respecto a esa resolución. Cooperación que se viene coordinando ya desde noviembre del año pasado y esto con el fin de lograr una mayor integración de energías renovables variables a los sistemas nacionales de transmisión y distribución de energía eléctrica. Como punto final, me gustaría nada más añadir que estamos seguros de que este taller de capacitación y de intercambio, que es muy importante, el intercambio también entre ustedes, que eso será de mucho beneficio para todos ustedes y a su vez para las instituciones que ustedes presentan. Gracias a todos y todas por su amable atención y pues les deseo mucho éxito en los siguientes días. Seguidamente, de parte de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, el ingeniero Giovanni Hernández dirá unas palabras también de apertura de este evento. Buenos días a todos y nuevamente reitero la bienvenida a este taller, tanto a todos ustedes que están acá en este salón como a todos los que nos están escuchando y siguiendo por videoconferencia en diferentes lugares. Hace aproximadamente 5 minutos que pregunté a los señores, me informaron de que habían alrededor de 50 puntos conectados en diferentes lugares, así que sean todos bienvenidos y esperamos que este taller sea de mucho provecho para todos ustedes. Como CRIE, nosotros queremos iniciar el evento con una breve presentación resaltando algunos aspectos regulatorios y también resaltando algunos aspectos de estadísticas relacionadas con el mercado eléctrico regional, pero más enfocadas en la materia que nos reúne, es decir, en las tecnologías de generación con fuentes renovables variables, fotovoltaicas y eólicas. Nuestra presentación tiene el contenido que se muestra en la pantalla. Vamos a dar un breve repaso de los aspectos regulatorios que fundamentan a la CRIE, algunos de sus objetivos, facultades y responsabilidades, todo esto enmarcado en lo que establece el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, algunos aspectos que también considera el Tratado Marco relativos al mercado eléctrico regional, y luego ahí entraríamos también a ver algunas estadísticas de este mercado eléctrico regional, para pasar después a mencionar algunos puntos concretos sobre generación con base en energías renovables variables, cuál ha sido la evolución de las mismas y algunas estadísticas
asociadas, para finalmente entrar ya directamente en el aspecto de la norma, en la norma que se ha establecido y que permite pues establecer los procedimientos y los pasos para resolver las solicitudes de conexión a la red de transmisión regional que presentan diferentes agentes a la CRIE. Y cerrar pues con algunos puntos que tienen que ver con la evolución que ha tenido esta regulación. De manera breve podemos decir, tal como lo establece el artículo 19 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, define a la CRIE como el ente regulador y normativo del mercado eléctrico regional. Es decir, ahí está el fundamento de lo que es la CRIE y especifica algunas otras características que ahí se indican. En el mismo tratado se establece que los objetivos generales de la Comisión son hacer cumplir el Tratado Marco y sus protocolos, así como los reglamentos y demás instrumentos regulatorios que se establezcan. También procurar el desarrollo y la consolidación del mercado y velar por su transparencia y buen funcionamiento, y finalmente promover la competencia entre los agentes del mercado. Algunas de las facultades que se han establecido para la CRIE, acá tenemos una lista pero no es exhaustiva, esta es nada más una muestra que tiene que ver un poco más quizás con la temática que nos reúne. La CRIE tiene entre sus facultades aprobar reglamentos para regular el funcionamiento del mercado, también resolver sobre las autorizaciones establecidas en la regulación regional. Y este punto está relacionado con el tema de las solicitudes de conexión a la RTR que mencionábamos hace un momento. También regulamos aspectos relativos a la generación y a la transmisión regionales. Se aprueban tarifas por el uso del sistema de transmisión regional y también los cargos por el servicio de operación del sistema que provee el EOR. Esto, como digo, es una muestra de las facultades de la CRIE, hay otras, pero hemos enfatizado estas únicamente. Obviamente también como regulador regional se nos definen diferentes responsabilidades y me quiero enfocar en la primera que está listada en la pantalla, que dice aprobar la conexión de nuevas instalaciones de los agentes que se conectan a la red de transmisión regional. Porque justamente este es el tema que abarca este taller cuando nos referimos a la resolución CRIE 95-2018. El mismo Tratado Marco, en relación con el mercado eléctrico regional, establece que dicho mercado es el ámbito en el que se realizan transacciones regionales de compra y venta de electricidad entre los agentes del mercado. Y este mercado, obviamente, señala el mismo tratado, estará formado por mercado de oportunidad, por mercado de contratos también, y el mismo deberá evolucionar hacia una situación más amplia, abierta y competitiva, apoyada en la infraestructura existente y futura, tanto a nivel nacional como regional que se establezca. En esta lámina resumimos un conjunto de estadísticas de cuáles fueron las transacciones que se dieron en el mercado eléctrico regional en el año 2018. Se especifica por cada uno de los países que conforman el mercado. Observen ustedes que se contabilizan un total de 2.651 gigavatios hora de inyección y 2.641 gigavatios hora de retiros. En cada uno de los casos se muestra cómo se comportaron los mercados en cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, aquí se tiene el detalle de cuáles fueron las ventas en los diferentes mercados y también las respectivas compras. Y así para cada uno de los países se presenta de igual manera
este tipo de información. Es importante observar en esta gráfica, en esta lámina, de que en el caso de Guatemala, las ventas totales ascendieron a la cifra de aproximadamente 1.800 gigavatios hora, de 2.651 gigavatios hora totales que se inyectaron en el año 2018. Esto representa aproximadamente alrededor del 68%, si no me equivoco. Y en el caso de El Salvador, tenemos la otra cara de la moneda, en el cual el total de compras que se hicieron en ese país en el año 2018 llegó a la cifra de 1.968 gigavatios hora, de un total de retiro de 2.640. Esto equivale aproximadamente a un 75%. Es decir, lo que pretendo resaltar acá es de que hoy por hoy Guatemala es el país que más exporta energía en el mercado eléctrico regional, y El Salvador es el país que más importa energía en dicho mercado. El resto de países pues tienen otro tipo de niveles de compras y de ventas que también se indican en esa lámina. En esta otra, lo que resumimos para el mismo año 2018 es la capacidad instalada en megawatt por tipo de tecnología. Obviamente queremos resaltar las fuentes renovables variables, como la fotovoltaica, que representa 747 megawatts de capacidad instalada, que equivale a un 5%, y de eólica 1.205 megawatts con un 7%. Es decir, entre ambas tecnologías suman 12% de todo el parque de generación instalado a diciembre de 2018. Y más allá de estas tecnologías, si consideramos también las otras tecnologías renovables como la geotérmica y la hidroeléctrica, la biomasa también, tenemos que el recurso renovable asciende a un nivel del 58% aproximadamente a nivel del mercado eléctrico regional, y aproximadamente el 42% está constituido por fuentes no renovables. En esta otra lámina nos enfocamos propiamente ya en los recursos eólicos y fotovoltaicos. Acá el dato que teníamos en la gráfica anterior lo hemos desglosado para cada uno de los países y a su vez por tipo de tecnología: eólica, fotovoltaica. Estos son megawatts en cada uno de los países, el total en esta última columna, y los totales por tipo de tecnología en la región. Observen ustedes que el recurso eólico representa el 62% del total de las energías renovables variables, es decir, del total de los eólicos más los fotovoltaicos, que es esta cantidad. El eólico equivale al 62% y el fotovoltaico al 38%. Como referencia tenemos acá una curva de demanda del mercado eléctrico regional correspondiente al año 2018. La demanda máxima en el sistema eléctrico regional ocurrió el 24 de abril del año 2018 y ocurrió en horas nocturnas con un nivel de aproximadamente 7.983 megawatts. Acá un cuadro que representa una proyección de la demanda, tanto en potencia como energía, que se estima se tendrá para los años 2019 y 2020, tanto en potencia como en energía. En esta otra lámina, lo que queremos mostrar es, en el lado de la izquierda, se detalla para cada uno de los países cuál es la nueva capacidad de generación que se espera entre en operación en cada uno de los países entre el año 2019 y el año 2020 en lo que respecta a recurso eólico y a recurso fotovoltaico. Por ejemplo, en el caso acá de Guatemala, solamente se observa
una barra con un componente celeste, con una altura de aproximadamente 30 megawatts, es decir, que se espera que en el caso de Guatemala, entre el año 2019 y 2020, según información publicada por el ente operador regional, estarían entrando 30 megawatts de generación eólica. En este otro caso, en el caso de El Salvador, tiene dos componentes, un componente eólico y un componente fotovoltaico. Acá se observa que el componente eólico tiene una capacidad, digamos, aproximadamente de 50 megawatts según la escala, y en fotovoltaico alrededor de 200 megawatts. Es decir, que se espera que en los próximos 2 años, 2019-2020, en El Salvador entren proyectos de generación aproximadamente 50 megawatts eólico y aproximadamente 200 megawatts fotovoltaico. Y así pues para cada uno de los países ustedes pueden ir observando cuál es la proyección que se tiene de nuevos proyectos de generación de estos tipos que se van a estar conectando al mercado eléctrico regional en estos 2 años. Y en esta gráfica de la derecha se tiene el volumen total, es decir, cuánto de eólico, aproximadamente 290 megawatts de eólico para el año o para el periodo 2019-2020, y de fotovoltaico alrededor de 263 más o menos, según escala, megawatt. En este diagrama, lo que queremos mostrarles a ustedes es un poco cuál es la trayectoria que sigue el desarrollo de una norma del mercado eléctrico regional. En este caso en particular, como lo indicábamos al inicio, nos estamos refiriendo a la normativa de conexión a la RTR. Proyectos tanto de generación, pero también pueden ser de transmisión o incluso de demanda, que se conectan a algún punto de la red de transmisión regional. Como ustedes saben, requieren presentar una solicitud ante la CRIE, misma que es evaluada de acuerdo a los procedimientos existentes para finalmente emitir la resolución correspondiente. Pero obviamente todas las normas, y esta no es la excepción, parten pues de lo que establece el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, así como también los protocolos correspondientes. Otro fundamento importante es el reglamento del mercado eléctrico regional y las respectivas resoluciones que la CRIE va emitiendo como parte de la responsabilidad que tiene de normar el mercado. En el año 2014 se promulgó la resolución P3-2014, por medio de la cual se aprobó el procedimiento para el trámite de solicitudes de conexión a la red de transmisión regional. Ese fue, digamos, el primer procedimiento específico que la CRIE aprobó y que en ese momento pues normaba las condiciones que debía cumplir todo agente interesado en conectarse a la RTR. 2014, estamos hablando de hace aproximadamente 5 años. Hace 5 años el panorama energético, el panorama del mercado eléctrico regional era diferente al que tenemos actualmente. Como todos saben, en los últimos años ha habido un crecimiento importante de proyectos de generación y de introducción de proyectos de generación con fuentes fotovoltaicas y eólicas en los diferentes países, en algunos países con mayor intensidad que en otros, pero en todos los países, en términos generales, podemos decir que este tipo de tecnologías han estado entrando y se espera que sigan aumentando. Eso cambia, digamos, el escenario del mercado eléctrico regional, cambia bastantes condiciones asociadas tanto para la entrada como para la operación de este tipo de tecnologías, y por lo tanto era necesario hacer que la norma correspondiente evolucionara y pudiera, digamos, captar la nueva realidad y normar adecuadamente la entrada tanto, es decir, que pudiera normar adecuadamente la conexión y también la operación de este tipo de tecnologías. Por eso la CRIE empezó a trabajar en una serie de
de análisis y se fue, digamos, ajustando la norma hasta que finalmente el año pasado se emitió la resolución CRIE 95-2018 que reformó la norma originalmente establecida y por medio de la misma se introdujeron los requerimientos técnicos mínimos para la conexión y la operación de centrales de generación eólica y fotovoltaica en el sistema eléctrico regional. Todos saben de que este tipo de tecnologías, uno de los calificativos que se les dan es variables, en otros momentos se les llama intermitentes, es decir, son tecnologías que varían obviamente en función del comportamiento del recurso, ya sea el comportamiento solar o el comportamiento del viento. Y este tipo de comportamiento de estos recursos puede ser bastante variable, bastante intermitente, y por lo tanto introducir una cantidad importante de este tipo de tecnologías a los mercados eléctricos, a los sistemas eléctricos de potencia, introduce otros aspectos, otras variables que hay que administrar, que hay que saber operar, que hay que controlar, de tal manera que no provoque perjuicios, que no provoque perturbaciones fuera de control dentro del sistema eléctrico de potencia. Esta norma tuvo que evolucionar, como decimos, para poder captar esa realidad y poder normar este tipo de situaciones y ofrecer al mercado pues herramientas regulatorias en sintonía con las nuevas tecnologías. Como referencia para todos ustedes, desde el año 2012 hasta esta fecha, la CRIE ha aprobado una gran cantidad de solicitudes de conexión a la RTR. Aproximadamente son 76 solicitudes que se han aprobado y acá mostramos cuál ha sido la estructura de los proyectos de generación que la CRIE ha aprobado en estos últimos años. Pero nos interesa enfocarnos en este momento en la parte de los renovables variables, como el eólico y el fotovoltaico. Ustedes observan, entre ambos tipos de tecnologías, estamos hablando de 619 megawatts de eólicos aprobados en proyectos que han presentado solicitud de conexión a la RTR, y en lo que respecta a fotovoltaicos, 568.7 megawatts. Si lo vemos a nivel porcentual, suman 33%, es decir, la tercera parte de la potencia, digamos, la potencia asociada a los proyectos que la CRIE ha aprobado de solicitudes de conexión a la RTR ha sido de proyectos eólicos y proyectos fotovoltaicos. Y el resto, pues, ahí se indica, por ejemplo, térmicos, 44%, hidroeléctricos un 20% y geotérmicos un 3%. Acá, para efectos ilustrativos, quisimos traer esta información por país. Acá lo que se representa para cada uno de los países del mercado eléctrico de América Central, tenemos el porcentaje asociado a los proyectos de generación que se han aprobado por medio de la CRIE y que se han conectado o que se van a conectar a la RTR. Por ejemplo, acá tenemos el primer caso. En el caso de Costa Rica, el 16.1% de proyectos que se han aprobado corresponde a eólicos. No estoy hablando en términos de cantidad de proyectos. Pensemos siempre en cantidad en términos de potencia, es decir, la cantidad de megawatt asociada a los proyectos que se han aprobado por parte de la CRIE, un 16.1%. En el caso de Costa Rica corresponde a eólico, un 12.5% es geotérmico y el 71.4% es hidroeléctrico. En el caso de Honduras, que es un caso también interesante, vean ustedes, el 12.6% es eólico, el 76.6% es
fotovoltaico, la mayor parte, y un 10.8% ha sido de tipo térmico. Y así pues para cada país ustedes pueden observar cuál ha sido la estructura de la generación asociada a las solicitudes de conexión que la CRIE ha aprobado. Y esta gráfica solamente es para ilustrar que el tipo de solicitudes que aprueba la CRIE no solamente es de proyectos de generación, como lo decíamos. Antes también dijimos de que se aprueban solicitudes de conexión de proyectos de transmisión y también pueden ser proyectos de carga, de demanda. Solo para ilustrarles, desde el año 2012 a la fecha, la CRIE ha aprobado en total, sumando los kilómetros de cada uno de los proyectos de transmisión, ha aprobado 1.638.97 kilómetros de líneas de transmisión en 230 kilovoltios, 107.5 kilómetros en líneas de 138 kilovoltios y 93.8 kilómetros en líneas de 115.000 voltios. Y ahí está pues la estructura porcentual de cada uno de ellos. El trabajo que hicimos de actualizar la regulación para la conexión de este tipo de proyectos con energías renovables variables también tiene su fundamento en el plan estratégico de la CRIE. El plan estratégico de la CRIE, correspondiente al periodo 2017-2021, uno de los objetivos estratégicos indica lo siguiente: contribuir desde el ámbito regulatorio a la disponibilidad y confiabilidad de la RTR para maximizar la capacidad de transferencia e intercambio entre los países. Y como parte de este objetivo, tenemos una acción estratégica concreta que dice así: actualizar la normativa para el acceso de instalaciones al SER para el funcionamiento confiable de la RTR. Entonces, como ven, estos temas, digamos, tienen su fundamento. Y en el plan operativo del año 2018, teníamos como parte de las actividades el desarrollo de los requerimientos técnicos mínimos para la conexión y operación de centrales de generación eólica y fotovoltaica en el sistema eléctrico regional. Para finalizar, solamente hacer una pequeña remembranza del origen de esta resolución, la CRIE 95-2018, en el año 2015, ante los cambios estructurales que se empiezan a observar en el mercado eléctrico regional en materia de tipos de tecnologías eólicas y fotovoltaicas, la CRIE instruye al EOR a que se hagan algunos estudios para evaluar posibles procedimientos o normas que permitan actualizar la regulación y poder manejar adecuadamente este tipo de tecnologías en un nuevo escenario del mercado eléctrico regional. Ante esa solicitud que hizo la CRIE, el ente operador regional hizo algunas gestiones, consiguió apoyo, específicamente con el Pacific Northwest National Laboratory de Estados Unidos y con el apoyo también, como se mencionó antes, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, y llevaron a cabo unas consultorías para poder identificar este tipo de mecanismos que pudieran implementarse en la región y poder tener una regulación que propiciara adecuadamente la participación de este tipo de tecnologías en el mercado eléctrico regional. En marzo del 2017, después de todos estos estudios, viene el EOR y le presenta a la CRIE un informe con una propuesta que se denominó justamente requerimientos técnicos mínimos para la conexión y operación de centrales de generación eólicas y fotovoltaicas en el sistema eléctrico regional. La CRIE toma esa propuesta de parte del EOR e inicia una serie de análisis internos, discusiones internas y con los reguladores de todos los países de América Central, pero también consideramos que era importante, dado que era una temática nueva y que se requería, digamos, apoyo muy especializado en esta materia,
logramos gestionar con GIZ un apoyo para contar con la asistencia de un experto en estos temas, y fue así como logramos pues contar con la participación del ingeniero Marco Obert, quien nos acompaña hoy acá en este taller y que va a conducir los siguientes temas. Un experto pues que conoce muy bien la experiencia en Alemania y quien nos acompañó durante el proceso de revisión de la propuesta, de ajustes que se hicieron a la misma, hasta que logramos sacar un documento ya listo para poder lanzar una consulta pública. Lanzamos la consulta pública en el año 2018 también, y finalmente pues después de pasar ese proceso de consulta pública, se emite ya la norma de manera oficial. Incluso tuvimos en el ínterin recursos de reposición, pero que también fueron resueltos en su oportunidad, de tal manera que a este momento la norma se encuentra firme y es aplicable, y es así como, digamos, nació la resolución CRIE 95-2018, que estableció estos requisitos técnicos de los que hemos estado comentando y de los que se va a profundizar más adelante. Así que con estas palabras yo voy a pasar la palabra al ingeniero Linares para que haga la presentación del ingeniero Marco Obert y podamos continuar con el taller. Muchas gracias. Antes de la presentación, solo una pequeña, digamos, recomendación para el desarrollo ya de la exposición. Hemos decidido, pues, para organizar mejor las consultas que ustedes tengan, que se escuche la exposición, y al final de la mañana, al final de las exposiciones de la tarde, hacer una media hora para que se atiendan algunas preguntas que ustedes tengan, para lo cual ustedes tienen una libretita por ahí y pueden ir anotando en cada tema alguna pregunta, y pasaremos recogiéndolas y contestaremos algunas de ellas, pues, que nos dé el tiempo. Entonces pasamos antes de iniciar pues el taller, a presentar a Marco Obert, que es un ingeniero eléctrico industrial de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt, Alemania, en energías renovables y gestión de proyectos internacionales. Marco es experto en la integración de energías renovables en sistemas de potencia, en particular en estudios de flexibilidad, en la regulación de sistemas de potencia con alta penetración de generación renovable y estudios macroeconómicos. El ingeniero Obert revisó en 2018 las reglas de interconexión para generación renovable denominadas requerimientos técnicos mínimos para la conexión y operación de centrales de generación eólica y fotovoltaica en el sistema eléctrico regional de América Central, y revisó la regulación chilena también en esa época para sistemas de autoconsumo con baterías y generación renovable en baja tensión. También tiene otras experiencias en Nigeria, revisó las reglas de operación del operador del sistema y elaboró una metodología para determinar la futura capacidad del parque de generación para cubrir la demanda. Asimismo, similar en Namibia, un estudio sobre pérdidas eléctricas del sistema de potencia. Marco realizó los estudios de flexibilidad para analizar el impacto de la generación renovable a la operación y los costos de operación de un sistema de potencia. Él es el responsable para el desarrollo de los programas para calcular los requisitos de reserva operativa y para analizar un despacho económico en sistemas de potencia con altos niveles de penetración de generación renovable. Ambos programas generan insumos importantes para los estudios de flexibilidad. Realizó estudios de flexibilidad en El Salvador en el 2013-2016, en Túnez, Sudáfrica, Nigeria y Pakistán.
Antes de trabajar para Moller & Poller Engineering, que es la empresa para la cual actualmente labora, trabajó para la cooperación alemana al desarrollo GIZ en México en el programa de energía sustentable como experto para el marco regulatorio para energías renovables y eficiencia energética con la Secretaría de Energía CENER, Comisión Reguladora de Energía CRE, Comisión Federal de Electricidad CFE y Comisión Nacional del Uso Eficiente de Energía CONUE. Durante ese tiempo supervisó diversos estudios, como por ejemplo el desarrollo de una metodología para determinar el crédito de capacidad de plantas eólicas, revisión de los PPAs entre CFE y desarrolladoras de proyectos, y supervisó el desarrollo de un proceso para subastas para plantas con fuentes renovables y con una capacidad hasta de 30 megavatios. CRIE evaluó todas estas experiencias y consideró oportuno invitar de nuevo pues a Marco y contratarlo para que dirigiera este taller. Consideramos pues que era la persona ideal, considerando también la experiencia de la revisión de la norma en la cual se basa este taller. Así que le damos la bienvenida pues a Marco y un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Buenos días, una bienvenida también por mi parte. Muchas gracias por la introducción de ustedes. Entonces ya no me queda mucho que decir y puedo comenzar con mis presentaciones. Muy lejos. Okay. ¿Mejor? Sí. Yeah. Ok, bueno, soy experto de una consultoría alemana, entonces quizás un par de palabras sobre energías renovables en Alemania. Alemania tiene una demanda pico de 84 gigas o 80.000 megas anual, una demanda energética de 600.000 gigawatt horas al año y una capacidad instalada de generación renovable de 110.000 megas en su sistema de potencia. La generación renovable aporta creo que 20 o 30% de la demanda de la energía y todavía mucha energía está generada por termoeléctrica, sobre todo de carbón. Me imagino que escucharon en las noticias pues que en Alemania se van a apagar las centrales nucleares y las centrales de carbón en los próximos 10-15 años y se van a sustituir por generación más flexible para incorporar todavía más generación renovable al sistema de potencia de Alemania. Ok, entonces ahorita pues un par de palabras sobre el taller. El taller es de 2 días, hay 8 sesiones diferentes, 7 de estas sesiones están de forma de presentación y hay una sesión que es una sesión práctica para al máximo 30 personas. Y esa sesión práctica es para utilizar un programa que desarrolló MPE para determinar los requisitos de la reserva operativa. Hoy nos enfocamos sobre todo a los aspectos técnicos de conexión de la generación renovable y mañana se enfoca más al tema de la operación del sistema de
de un sistema de potencia. Ahora, pues, la primera sesión es sobre todo una introducción. Comenzamos con la generación eólica. Eso es la capacidad instalada al nivel mundial. Hoy en día casi tenemos 600,000 megawatts instalados en el mundo. Se observa un desarrollo fuerte a partir del año 2007. La gran mayoría de esa generación eólica es generación terrestre. Lo que entiendo es también el tipo de generación eólica que se aplica aquí en América Central. En términos de capacidad instalada, China tiene la mayor capacidad instalada, después los Estados Unidos y en el cuarto lugar sale Alemania con 45 gigawatts de capacidad instalada. Respecto de la generación eólica marina, se instala mucho en el mar Báltico, al norte de la Unión Europea. Ahí el país con la mayor capacidad instalada son los Reinos Unidos, después Alemania, China y el resto del mundo. Ahora, viendo el desarrollo de la tecnología, se observa que los aerogeneradores se desarrollaron bastante en los últimos años. En el año 2007, un aerogenerador promedio en Alemania tenía una altura de 70 metros y un diámetro de 60 metros. Y una capacidad instalada de alrededor de 1 megawatt, y hoy en día ya el promedio es de 130 metros de altura y el diámetro es hasta 120 metros y la capacidad instalada es arriba de los 3 megawatts. Entonces son instalaciones bastante grandes. La altura sobre todo es interesante en Alemania porque tenemos un bajo potencial de generación de viento. Entonces necesitamos aerogeneradores muy altos para aprovechar el máximo del potencial eólico disponible en Alemania. Bueno, la mayoría de la capacidad instalada en Alemania se encuentra en el noreste del país y, como siempre es el caso, no es la zona donde está la ubicación de la carga, que se encuentra más en el oeste, suroeste de Alemania, y por eso se observan muchas restricciones del sistema de transmisión en Alemania que aumentan los costos del redespacho de una forma ya muy considerable. Se habla de 1 billón de euros al año. La generación fotovoltaica. Bueno, ustedes me imagino ya todos conocen ese ejemplo. En la Sahara tenemos un muy alto potencial de irrigación solar de casi 2.400 kilowatt-horas por metro cuadrado y año. Y en Alemania o en la Unión Europea estamos a 1.000 kilowatt-horas por metro cuadrado y año.
Y la Sahara tiene una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados. Y si se cubriría toda esa superficie con generación fotovoltaica, se podría producir 20.000 por 10 elevado, ¿no? A 12 kilowatt horas al año, o sea, una cantidad increíble de energía. Y la demanda energética en 2010 era de 20 por 10 a 12 kilowatt horas por año. Entonces, nada más cubrir 1% de la Sahara sería suficiente para generar suficiente energía eléctrica para todo el mundo. Obviamente no es una solución práctica, pero es muy interesante esa idea que con una área tan pequeña se puede generar suficiente energía para todo el mundo, ¿verdad? Algo que seguramente todos ustedes observaron es la tremenda caída de los precios de los paneles fotovoltaicos o de todos los sistemas. En el 2009 un kilowatt peak costó $5,000. Casi la mitad de los $5,000 eran para costos para los módulos y también del inversor por la instalación y otros costos. Y hasta el 2014 se redujeron cada año ya de $5,000 a $2,200 por kilowatt peak, y desde entonces todavía siguen creciendo y se estima que en el 2025 se llega a un precio por kilowatt peak debajo de los $1,000. El levelized cost of energy, o sea, el costo nivelado de generación eléctrica en el 2017 por energía fotovoltaica era entre 20 a 50 euros por megawatt hora. Entonces es una tecnología súper competitiva. Prácticamente ya no hay tecnologías que son más baratas que la generación fotovoltaica. Bueno, al comienzo todos se rieron de la generación fotovoltaica. En Alemania se pagó por kilowatt hora 25 centavos euros. Entonces era un precio increíble, pero de esa manera se estableció toda una industria en Alemania, mucha experiencia en ese sector, y también se hizo una aportación a que los precios se bajan de esa manera, porque también se optimizaron los procesos de producción para todos los componentes que se necesitan para un sistema fotovoltaico. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la generación renovable? La parte buena es que es infinita, por eso es renovable, pero no se puede aprovechar en cualquier momento, forma y lugar. Entonces ahora vamos a evaluar estas dos tecnologías viendo estos criterios. Entonces la energía eólica es una energía variable. No se puede, la energía como tal, fotovoltaica, no se puede planear, sale el sol o no. Perdón, estamos en la energía eólica. Bueno, aplica igual. Entonces,
La energía eólica depende del recurso primario del viento. El viento o la generación se puede pronosticar, pero tiene una precisión limitada. Forma correcta, pues es energía cinética, se puede traducir muy eficientemente en energía eléctrica, y el lugar correcto, bueno, normalmente son áreas pocas pobladas, donde no hay mucha carga. Entonces se instala ese tipo de generación en áreas remotas, o cuando se trata de energía marina, pues todavía más lejos de la carga. Y por lo tanto es necesario considerar que se requiere amplificar el sistema de transmisión para transmitir esa energía desde el lugar de la producción hasta la carga, a los centros de carga. Igual que para la energía eólica, la energía fotovoltaica es una fuente variable, no es programable, pero se puede realizar un pronóstico. También es fácil de transformar, no es tan eficiente como la energía eólica. No sé, un panel fotovoltaico tiene una eficiencia creo que de 20%. Pero la gran ventaja de la energía fotovoltaica es que se puede instalar cerca de los centros de la carga o directamente encima, sobre el techo de la carga. Entonces, la conclusión, el resumen es que la energía renovable es una tecnología costo eficiente, y ya es una tecnología sólida con muchos años de experiencia. El desafío principal es que es una fuente variable, y hay un desbalance entre la carga y la generación, y para balancear ambos se necesita generación flexible o sistemas de almacenamiento. También es generación no síncrona. Esa tecnología tiene requisitos técnicos diferentes a los de la generación síncrona que se tiene en la generación térmica, y eso requiere que se haga algunos ajustes a los códigos de red para contemplar estas particularidades de ese tipo de generación no síncrona. La generación distribuida de pequeña escala se instala a niveles de tensión bajos, y eso tiene un impacto a la operación y a los sistemas de distribución hasta que se cambia la dirección del flujo, ¿no? Se diseñó los sistemas de distribución para suministrar energía a las cargas, y ahora hay generación en estos sistemas de distribución y se cambia la dirección del flujo, y también se observan problemas del voltaje cuando hay más generación que cargas en estos sistemas. Y bueno, los sistemas eólicos y fotovoltaicos de gran escala normalmente están lejos de los centros de carga. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos y de regulación que se observaron en los últimos años? Hoy en día es fácilmente posible controlar de forma remota
la potencia activa y reactiva de la generación variable. La generación variable permite controlar o hacer un aporte al control de la frecuencia. En Irlanda y Reinos Unidos, que son islas y tienen sistemas más aislados, ya exigen a la generación renovable a participar en los servicios auxiliares. Y en Alemania, Reinos Unidos, Irlanda, Australia, Sudáfrica se instalan sistemas de baterías para proveer servicios auxiliares, porque la cantidad de la generación convencional ya bajó considerablemente y la generación convencional ya no puede proveer la cantidad de los servicios auxiliares que se necesitan para operar el sistema de la forma que se necesita. También en Irlanda se redefinieron los servicios auxiliares. Ahorita hay un servicio que se llama Fast Frequency Control, es o Enhanced Frequency Control. Estos son servicios auxiliares que se necesitan porque hay menos inercia en el sistema de potencia y se necesita un servicio que tiene una respuesta muy rápida cuando hay una pérdida de un generador y se tiene que estabilizar la frecuencia. Y en Alemania y Sudáfrica se instalan sistemas de baterías para aplicaciones de load shaving, o sea, se busca limitar la carga en algunos subredes para evitar expansiones de subestaciones, por ejemplo. Bueno, ahorita me permiten una pequeña introducción a las actividades que hizo MPE en los últimos años. Estamos cooperando mucho con GIZ, sobre todo en el extranjero. En Sudáfrica estamos trabajando con GIZ desde el 2012, o sea, desde 7 años. Y es solo una lista limitada de las actividades que hicimos. Uno es establecer o preparar un código de red para generación renovable. También elaborar un manual para verificar la conformidad de la generación renovable con el código de red. Estudios de red, o sea, ver cómo se tiene que expandir el sistema de potencia para integrar una cierta cantidad de generación renovable en su sistema de potencia, y un estudio de flexibilidad. Y se revisaron los procedimientos de operación, y también con una empresa tercera, Energy Medio, se instaló un sistema de pronósticos en el centro de despacho en Sudáfrica. Entonces, eso es un estudio que está, el PV Allocation Study es un estudio que está disponible de forma pública. En ese estudio se evaluó si hay un impacto tecnoeconómico considerable en función de la ubicación de la generación fotovoltaica en el país. O sea, revisamos si cuando se instala 8.400 megawatts en el desierto o cerca de los centros de carga, cuál de estos dos escenarios es más costo eficiente para Sudáfrica. Para eso se identificó los requisitos de la expansión de la red.
Se determinó el Levelized Cost of Energy en cada punto de interconexión y se determinó los costos de la expansión de la red de transmisión a los niveles de tensión de alta y muy alta tensión, y se consideraron también los costos para las pérdidas eléctricas. Se realizó un estudio de flexibilidad. En ese estudio se analizó si hay suficiente reserva operativa en Sudáfrica y si la generación está suficientemente flexible para seguir la carga residual. En Nigeria se hizo un System Adequacy Report. Es importante saber que en Nigeria hay un tremendo déficit de generación, o sea, en ningún momento del año tienen suficiente generación disponible para cubrir la demanda. Entonces, viendo sus objetivos de los próximos años, se analizó si su sistema de transmisión y su sistema de generación basta para cubrir la demanda que ellos planifican en el futuro. Y también se hizo un estudio de flexibilidad, pero era un estudio de flexibilidad al revés, porque en ese estudio se hizo la programación de la carga, no de la generación, porque toda la generación disponible estuvo activada y se tenía que programar la carga de la forma más eficiente para cubrir sus necesidades. Y para lograr este objetivo se desarrolló una coordinación fotovoltaica hidroeléctrica. Ellos tienen sistemas hidroeléctricos con reversibles, con un sistema de almacenamiento muy grande, pero aún así no podrían cubrir su demanda. En Túnez se hizo también varias de las actividades que ya mencioné. Ahí la actividad diferente era determinar los hosting capacities, que son las capacidades de cada subred de absorber generación renovable en cada una de estas zonas. Ok, creo que ya suficiente. Bueno, eso era la introducción. Muchas gracias. ¿Cuánto me falta? Sí, ahorita viene un break. La sesión 2. A las 15 minutos me faltan. Okay. Sí. Bien, vamos a pasar a un receso para el café y luego continuamos en unos 15-20 minutos.